Hola a todos. En este video voy a mostrarles un ejercicio completo de inicio a fin de Machine Learning dentro de Databricks. Todos los pasos, todos los notebooks, todo el código que yo utilicé dentro de este video va a estar dentro de mi GitHub, ¿sí? Aquí he publicado ya los datos que vamos a utilizar, pero también estaría publicando los notebooks para que ustedes puedan tranquilamente guiarse y poder, digamos, replicar el mismo ejercicio de forma fácil y completa. Voy a dejar en la descripción también el enlace a otro video, a una sección de otro video, donde muestro cómo ustedes pueden acceder a Databricks, a la plataforma de Databricks, para practicar este ejercicio de forma completamente gratuita. Bien, dentro de este ejercicio vamos a ver todo el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning. Vamos a ver cómo es que se registran o cómo se obtienen los datos. Después vamos a ver cómo los datos se limpian, se trabajan. Después cómo es que se analizan. Vamos a utilizar estadística. Vamos a también crear gráficos para visualizar los datos. Y después cómo estos pueden ser utilizados para entrenar los modelos de Machine Learning que finalmente vamos a publicar y compartir a través de la API de Databricks, ¿no? Bien, voy a empezar por el primer notebook, que básicamente es el más importante, porque aquí en este notebook está toda la lógica de transformación, carga de datos y el entrenamiento de Machine Learning, mientras que en el segundo simplemente está la llamada al modelo para poder usarlo, ¿no? Pero prácticamente todo el video se va a concentrar en este notebook. Entonces, ¿de qué va este notebook? Bien, básicamente es un ejercicio de Machine Learning en el que nosotros vamos a predecir el riesgo crediticio, ¿no? Tenemos data histórica, sí, tenemos data histórica. Aquí en mi GitHub tengo el dataset, que es este. Entonces tenemos data histórica de préstamos bancarios hechos anteriormente. Obviamente esta data es hipotética, pero nos va a servir para poder entender cómo construir un modelo, ¿no?, de Machine Learning y en Databricks, ¿no? Vamos a ver qué librerías o sí, qué librerías utiliza Databricks para Machine Learning, cómo funciona esta parte. Entonces, el dataset básicamente lo que va a intentar hacer es predecir si la persona pagará o no pagará en el plazo acordado su deuda, ¿no? Su préstamo. Entonces, aquí nos dice el ingreso de la persona, ¿no? ¿Cuál es el ingreso de la persona? Como pueden ver, está en decimales. Aquí está otra columna, loan amount, nos dice cuánto de préstamo solicitó esa persona. Tenemos el periodo, ¿no? El plazo de meses que la persona solicitó el préstamo. 60 meses equivalen a 5 años o 36, ¿no? En este caso solamente hay dos posibilidades, ¿no? O 3 años o 5 años. Y Credit History, si es que la persona tiene previamente historial crediticio, ¿no? Al momento de solicitar el préstamo, si la persona tenía ya un historial crediticio, es decir, ya había solicitado otros préstamos anteriormente, y esta es justamente la variable que queremos predecir, ¿no? Y la persona pagará o no pagará el préstamo, ¿no? Es un ejercicio sencillo. Eh, He decidido tomar pocas columnas, pero créanme que esto va a ser suficiente para entender cómo es que funciona el Machine Learning, por lo menos para tablas, para datos en formato tabular, dentro de Databricks. Bien, lo primero que está haciendo este notebook básicamente es instalar esta librería Altair. Altair es una librería para crear gráficos, ¿no? No sé si de repente
conozcan, por ejemplo, la librería Matplotlib, o de repente Seaborn, o de repente Plotly, que son librerías que se utilizan para, digamos, crear gráficos dentro de Python. Lo que sucede es que dentro de todas esas librerías, con la que más, digamos, experiencia tengo y la que más me gusta es Altair. Fue por eso que la estoy utilizando, ¿no? Eh, y si bien hay otras librerías que ya vienen instaladas, eh, yo preferiría para este ejemplo utilizar Altair, ¿no? Pero esto podría haberse realizado con cualquier otra librería para realizar gráficos. Bien, el siguiente paso es básicamente la creación de la arquitectura. En Databricks, eh, la arquitectura siempre sigue la jerarquía de catálogo, esquema y objeto. Entonces, en este caso vamos a crear un volumen, ¿vale? ¿Por qué un volumen? Porque nosotros vamos a trabajar con estos datos, ¿no? Estos datos en CSV. Para que nosotros podamos cargar esos datos a Databricks, es necesario que creemos un volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen almacena todo este tipo de datos en formato, por así decirlo, universal, ¿no? CSV, JSON, TXT. Mientras que los que están en formato Delta, pues ya se guardan directamente como tablas. Pero como para este ejercicio vamos a trabajar no con PySpark, sino con Pandas, eh, vamos a primero guardar el CSV en un volumen, ¿no? En un almacenador de archivos, y después lo vamos a leer como data frame, ¿no? Entonces, vamos a crear el catálogo Credit Scoring, ¿no? Recuerden catálogo, esquema y objeto. Dentro del catálogo Credit Scoring nosotros vamos a crear el esquema bronce y el esquema models. El esquema bronce es donde irá nuestra data, por así decirlo, cruda, ¿no? La data tal como está aquí. Y la vamos a guardar dentro de el volumen, ¿no? Por eso aquí después creamos un volumen dentro del esquema bronce y dentro del esquema bronce creamos una carpeta, ¿no? Podríamos haberlo colocado el archivo directamente dentro del volumen, pero es muy buena práctica crear una carpeta dentro de tus volúmenes y guardar los datos allí, ¿vale? Y el otro esquema que estamos creando models es cuando ya nosotros hayamos entrenado nuestro modelo, ya tengamos nuestros runs, ¿sí? Luego escojamos el mejor de nuestros runs, de nuestras ejecuciones, de nuestros entrenamientos, por así decirlo, y lo publiquemos también dentro de la jerarquía de catálogo, esquema, objeto, ¿no? En este caso, catálogo, esquema, modelo. Básicamente, por eso estamos creando dos esquemas. Bien, ahora que ya hemos creado nuestro volumen y dentro de nuestro volumen la carpeta, vamos a proceder a descargar los datos desde GitHub y vamos a almacenarlos en esa carpeta. Para ello, en Python utilizamos el módulo request y con request nosotros le indicamos una URL, ¿no? En este caso, para obtener la URL de nuestros datos desde GitHub, simplemente vamos a donde están nuestros datos y vamos aquí, donde dice raw, copiamos esta URL y la pegamos aquí, ¿no? Que es lo que yo he hecho. Entonces, de esa manera estoy capturando todos estos datos en esta variable response y finalmente estoy guardando los datos que están en esta variable response en un CSV, en un nuevo archivo CSV que estoy creando dentro de la carpeta que había creado, ¿no? Básicamente ahí ya lo estoy guardando en esa carpeta. Bien, ahora que ya lo hemos guardado, ya tenemos los datos dentro de la carpeta que está dentro de nuestro volumen. Vamos a proceder a leer esos datos utilizando pandas, ¿no? Eh, Básicamente importamos pandas y con, digamos, la función readCSV podemos leer ese CSV que hemos creado.
¿De qué nos sirve tenerlo como pandas, como data frame? Pues podemos visualizar los datos en formato de tabla, podemos utilizarlos para crear gráficos, podemos aplicarles medidas o cálculos estadísticos y también nos sirve para poder entrenarlo, ¿no? De hecho, eh, pandas o data frames, que prácticamente son lo mismo, es como el estándar, ¿no? Para poder hacer análisis de datos y machine learning. Si bien existe lo que es PySpark, PySpark está hecho para, no sé, enormes volúmenes de datos. Usualmente, toda la parte de ingeniería de datos en una gran empresa puede llegar a manejar, no lo sé, 10 millones de filas. Y para eso Panda se quedaría corto. Pero para cantidad de datos menores a 1 millón de filas, que usualmente son los que se utilizan para Machine Learning, Pandas vendría a ser suficiente. Bien, Eh, lo que estoy haciendo aquí simplemente es mostrar las primeras filas de nuestro dataset, ¿no? Básicamente las primeras filas de lo que teníamos aquí. Después vamos a hacer lo que es el EDA, que EDA significa Exploratory Data Analysis. Básicamente en el EDA, por ejemplo, vemos la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tenemos en nuestro dataset, ¿no? Como pueden ver, son 1248 y 5 columnas. Podemos saber qué tipo de datos Pandas le asignó a cada una de nuestras columnas, ¿no? Por ejemplo, el income, que sí, o sea, es un valor decimal, así que está ok. La cantidad solicitada como préstamo también es un valor decimal, así que está ok. El periodo es un valor entero, un integer, así que está perfecto. Aquí sí tenemos un detalle, ¿no? Porque el historial crediticio, que indica si la persona anteriormente había solicitado otros préstamos, es binario, ¿no? Es 0 y 1. Entonces, esto debería ser un entero, pero sin embargo aparece aquí como decimal. Lo que sucede es que esta columna, ¿no? Justamente como vamos a ver en la siguiente celda, esta columna tiene nulos, ¿no? Entonces, al tener nulos, Pandas interpreta que esta columna es decimal, ¿no? Ya en próximas celdas lo vamos a corregir. Y la columna default, que es binaria y como tal debería ser entero, lo cual aquí está correcto. Entonces ahora vamos a revisar cuántos nulos tiene cada una de las columnas, ¿no? Como podemos ver, la columna income, ingreso de la persona, tiene 120 nulos, la columna de préstamo solicitado tiene 122 nulos y la columna de historial crediticio tiene 112 nulos, ¿no? Que justamente eso provoca que esa columna, a pesar de ser binaria, la esté considerando como decimal, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el caso de que mis variables tengan nulos? Porque no las voy a poder utilizar para el entrenamiento de mis modelos, ¿no? Lo usual podría ser, claro, si es que te sobran datos, eliminar esas filas, ¿no? Eh, Eso puede ser contraproducente también, porque digamos que haces una encuesta de la satisfacción académica de los alumnos, por ejemplo, y hay varios alumnos que no responden varias preguntas, ¿no? Entonces tú puedes eliminarlos, pero de repente esos alumnos que justamente no responden las preguntas, puede que sean alumnos que tengan mucha insatisfacción. Es un poco entender tus datos, es un poco saber qué, digamos, suposiciones hay detrás, ¿no? Esa parte de las suposiciones es muy importante, ¿no? Porque te ayudan a justificar las decisiones que tú tomes, por ejemplo, para este tema de si eliminar los nulos o nos quedamos con los nulos, pero en vez de que sea nulo, colocamos, por ejemplo, el valor promedio, ¿no? Que es una de las soluciones más utilizadas, ¿no? Pero siempre va a depender de tus datos, ¿no? Siempre es bueno primero entender tus datos y ya después saber cuál es la mejor opción que debes tomar. En este caso, vamos justamente a tomar ese valor promedio.
Pero un detalle importante es que en los salarios, ¿no? Porque estamos aquí reemplazando los nulos para estas dos columnas. En los salarios, el promedio no es una medida justa, porque en la sociedad, ¿no? Una persona puede ganar, yo qué sé, $1000, por ejemplo, y va a haber otra persona que gana 1 billón. Entonces, si tú sumas ambos, te va a dar 1 billón, $1000. Y si lo divides entre dos, te va a dar 500 millones, ¿no? Esos 500 millones no son el salario promedio de una persona normal. Entonces, para eso lo que se usa cuando corresponde a temas de monto, de salario, usualmente es la mediana, ¿no? Es ordenar a las personas desde el menor salario hasta el mayor salario y quedarte con la persona que está justamente al medio, ¿no? Si la cantidad, como en este caso, es un número par, es un número par de filas, no va a haber un medio perfecto, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar justo los dos valores que están en el medio, porque ya no va a ser uno, sino van a ser dos, y sacar el promedio de esos dos, ¿no? Entonces, aquí estamos suponiendo que esas personas que no tienen ingreso, ¿no? Ni cantidad solicitada de préstamo, les estamos colocando el valor de la persona que se encuentra en el medio de nuestros datos, ¿no? ¿Y qué sucede con esta otra columna, ¿no? Que es binaria, que aquí no puedo usar, eh, digamos, la mediana, porque solamente hay dos categorías. Y tampoco puedo usar el promedio porque el promedio me daría un 0.7, 0.4, no sé si me explico, ¿no? No me daría ni cero ni uno. Para eso lo que se hace es utilizar la moda, ¿no? Entonces, para rellenar los vacíos de Credit History, de si la persona tuvo historial crediticio o no, vamos a asumir de que esas personas que no se les tiene dato de historial crediticio, pues tendrían el valor más común, ¿no? Y después de rellenar esos nulos con el valor más, digamos, que más se repite, lo que ya podemos hacer es transformar esa columna de, digamos, decimal a una columna entera, ¿no? De números enteros, integer, ¿no? Y ya habríamos corregido este detalle. Bien, ahora que ya hemos corregido eso, y ya, digamos, aquí estamos revisando de que no haya ningún nulo, todo ya está listo para poder ser entrenado. Aquí más o menos sacamos unas estadísticas simples de nuestros datos. Los campos ya no tienen nulos, por eso todos tienen 1248 valores. La media del ingreso es 52.000, la media del préstamo solicitado es más o menos un tercio, ¿no? 16.000 del ingreso, lo cual es coherente. Aquí la media del periodo es 48, pero solamente o 60 o 30 y 36, ¿no? Entonces aquí no deberíamos hacerle caso a este dato. Aquí tampoco, ¿no? Pero más o menos si la media es 0.77 de una variable binaria, te da a entender que gran parte de ese valor son unos, ¿no? Porque está tirando más para el uno. Y aquí, si está más cerca al cero, me da a entender que hay muchos más o hay más ceros que unos, ¿no? Después la desviación estándar básicamente mantiene la misma proporción que la media, está también bastante coherente. Algo interesante es que la mediana, ¿no? Tanto para el ingreso como la cantidad solicitada como préstamo es muy parecida a la media, ¿no? Entonces, cuando la mediana es muy parecida a la media, usualmente la gráfica sigue una distribución uniforme, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un dataset de prueba, ¿no? También trata de no complicar mucho en ese tema estadístico. Bien, ahora ya hemos hecho, digamos, el análisis exploratorio de nuestros datos y pasaríamos ya a la visualización, ¿no? Que también es parte del análisis, pero
Lo separé porque aquí, como les comenté en principio, voy a utilizar la librería Altair. Y también quería explicarles un poco cómo funciona esta librería, ¿no? La parte técnica, pero también explicar un poco los resultados que vamos descubriendo, ¿no? Entonces, este código básicamente me muestra dos gráficos de barras juntos, ¿no? Uno al costado del otro. Altair, así como otras librerías también, pero Altair es bastante memorizable, por así decirlo, al momento de crear esta clase de gráficos, ¿no? Ya que los construye como de una forma modular. Por ejemplo, aquí estamos creando una variable chart, ¿no? La variable chart está tomando la librería Altair que hemos importado, está utilizando la clase chart, ¿no? Y siempre, o sea, van a verlo en todos los demás gráficos, se utiliza la clase chart y dentro se coloca el dataset, ¿no? Que en este caso es lo que tenemos dentro de la variable dataframe, ¿no? Entonces, estamos diciéndole que vamos a hacer un gráfico con esos datos. El gráfico va a ser un gráfico de barras, ¿sí? En Altair siempre los gráficos empiezan con mark, guión bajo y el tipo de gráfico, ¿no? En este caso, gráfico de barras. Aquí, entre estos paréntesis, va la parte estética, ¿no? ¿Qué significa que yo haya colocado tooltip true? Básicamente el tooltip es que cuando yo me pose encima el mouse de alguna región de mi gráfico, pues me muestre lo que esa región está representando, ¿no? En este caso, por ejemplo, las personas que ganan entre 65.000 y 70.000 son 78, ¿no? Yo sé que aquí también he puesto los números, pero el tooltip hace que el gráfico sea más interactivo y, o sea, no sea tan simple, ¿no? Y se puede agregar simplemente colocándolo aquí. Después viene la parte, digamos, como la arquitectura, ¿no? Como las variables o, digamos, eh, sí, las variables, por así decirlo, o parámetros que se están utilizando para crear este gráfico de barras, ¿no? En este caso, como parámetro, estoy colocando como eje X al ingreso, ¿sí? Lo que hace Altair básicamente es leer todas las variables que están en mi dataset. Acá le estoy diciendo que utilice la columna ingreso, ¿no? Y la columna ingreso es una columna cuantitativa, ¿no? Es útil colocar siempre acá el tipo de dato, ¿no? En Altair o puede ser un dato cuantitativo o puede ser un dato nominal, que vendría a ser como categórico, o podría ser un dato ordinal, que también sería un dato nominal o categórico, pero que respeta un orden, ¿no? Entonces, básicamente el eje X es el ingreso y el eje Y es el conteo, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? están en ese rango de ingreso, ¿no? De hecho, aquí estoy colocando max bin 30, que bins vendrían a ser la cantidad de columnas que Altair me está, digamos, en la que me está separando los datos, ¿no? En este caso, me parece que son menos de 30, porque Altair ha decidido separarlas en un rango de 5.000 en 5.000, ¿no? Pero en caso esto llegase a ser muy grande, Max Bins me ayuda a que simplemente como máximo sean 30, ¿no? Y aquí simplemente le estoy diciendo que el título del eje X sea income y el título del eje Y sea count, ¿no? Entonces aquí dice income y acá dice count. Asimismo, asimismo, yo a este gráfico quiero que le agregues etiquetas, ¿no? Que en Altair vendría a llamarse texto, ¿no? Entonces le estoy diciendo que a este gráfico, que ya lo tengo creado aquí, le agregue o coloque etiquetas, ¿no? O labels, ¿no? Y quiero que las coloque en el eje Y menos 5 píxeles, ¿no?
En gráficos como Altair, la escala empieza a medirse desde esta esquina. Entonces, si yo le digo -5, o sea, es como si retrocediera, no es como si subiera. Porque si esto crece positivamente, baja, baja, baja. Y si crece negativamente o se reduce, pues sube, ¿no? Entonces es para que el número no me salga en la línea de la barra y no se pueda ver, sino que me salga por encima, ¿no? Básicamente es un detalle estético, ¿no? Y como arquitectura, o sea, como esqueleto, va a tomar el texto de el conteo, ¿no? Del conteo del ingreso que habíamos calculado aquí. Y después le estoy diciendo que me junte ambos, ¿no? Tanto el gráfico como el texto y me los muestre como un único gráfico, ¿no? Aquí. Aquí simplemente Final Chart es lo que yo tenía como gráfico más lo que tengo como texto, con las propiedades que el ancho sea 450 y la altura sea 300, ¿no? Entonces, aquí prácticamente estoy haciendo lo mismo, solamente que en vez del ingreso estoy haciéndolo para la cantidad solicitada a préstamo, ¿no? Y finalmente, ya teniendo ambos gráficos, ¿no? Final Chart y Final Chart 2, los estoy colocando uno al costado del otro con este símbolo, ¿no? Y básicamente estos gráficos refuerzan la idea que teníamos antes de que para el ingreso como para el préstamo solicitado, los datos estaban distribuidos de forma uniforme, ¿no? De hecho, aquí podemos ver que en el centro es donde más se acumula la cantidad de población. Bueno, las personas que ganan entre 5.000 y 5.500, que es justamente el centro, son quienes son mayoría, al igual que las personas que solicitaron un préstamo de entre 16.000 y 18.000, también se encuentran en el centro, ¿no? Y tanto hacia la izquierda como hacia la derecha los datos están, digamos, distribuidos uniformemente, ¿no? Bien, ahora continuamos con el siguiente gráfico. Este gráfico es una versión, bueno, en cuanto a complejidad, sigue siendo un gráfico de barras, pero es una versión mucho más sencilla, ¿no? En este caso es un gráfico de barras de la variable term, que vendría a ser como el periodo, ¿no? Si el periodo es de 36 meses o de 60 meses. Y igual estamos contando la población para cada tipo de periodo, ¿no? Vemos que para ambos periodos, tanto 36 como 60 meses, la cantidad es exactamente igual. Continuamos con el siguiente gráfico. Este, al igual que los anteriores, también es un gráfico de barras. En este caso estamos considerando como eje X si la persona tuvo historial crediticio o no tuvo historial crediticio. Sin embargo, o sea, si bien debería verse de esta manera, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es agregar un offset, ¿no? Básicamente, un offset es como un subgrupo. O sea, directamente no estamos mostrando aquí el total, sino que dentro de cada categoría de Credit History estamos mostrando según defaulted, ¿no? Para el Credit History o las personas que no tenían historial crediticio, ¿cuántas personas no cumplieron con el pago en el plazo, ¿no? No cumplieron con pagar el préstamo en el plazo determinado. No cumplieron eh, básicamente 184 y cumplieron solamente 101. Se puede ver aquí que la población de personas que no tenían historial crediticio es mucho menor con respecto a las personas que sí tenían historial crediticio, pero también se puede ver que las que no tenían historial crediticio tendieron a no pagar el préstamo en el plazo correspondiente y las personas que sí tenían historial crediticio tendieron a pagar el préstamo en el plazo correspondiente, ¿no? Entonces, esta información, la verdad, es bastante valiosa. Más adelante vamos a ver cuán importante esto puede ser para nuestro modelo. Bien, ahora vamos a realizar un gráfico de mapa de calor. Básicamente lo que vamos a mostrar aquí es la correlación
que hay entre nuestras variables, ¿no? Para eso, nosotros, antes de crear el gráfico, tenemos que transformar nuestro dataset. Bueno, no transformarlo, pero tener una versión eh, donde se muestre la correlación, primero, donde se muestra la correlación que hay entre nuestras variables, ¿no? Para eso lo que hacemos es utilizar esta función, correlación, y esta línea básicamente está encontrándonos la correlación que hay entre nuestras cinco variables, ¿no? Y aquí simplemente la estamos mostrando, ¿no? Pero Altair no puede trabajar directamente con los datos, digamos, de esta manera, ¿no? Esto digamos que está en formato horizontal, por así decirlo, y Altair necesita que los datos estén en este formato, ¿no? En formato vertical. Aquí, si hacemos el cruce, ¿no? Income con income igual a uno, aquí lo está mostrando, pero fila a fila, ¿no? Income igual a uno, long amount con income 0.012, long amount con income 0.012. Entonces, está mostrando, en vez de como si fuese una matriz, lo está mostrando como si fuese un dataset de solamente columnas, ¿no? Entonces, para pasar de este tipo de dato ancho o horizontal a este tipo de dato vertical, utilizamos la función melt, ¿no? Básicamente le pasamos la columna de referencia, ¿no? La cual sus valores van a cruzarse con cada una de las otras columnas, ¿no? O bueno, a la columna que contiene ese cruce se le está llamando variable y a la columna que contiene el valor, ¿no? El valor de cruce se le está llamando correlation, ¿no? Y después estamos mostrando la correlación ya en formato horizontal, ¿no? Y ya con esto podríamos crear nuestro mapa de calor, ¿no? Bien, para el gráfico estamos utilizando justo este dataset que acabamos de crear. Estamos diciéndole que sea un gráfico, bueno, mapa de calor. Como X estamos tomando la columna índice, ¿no? De forma ordinal. Es decir, aquí aparecen eh, nuestras columnas, ¿no? Porque aquí están nuestras columnas del dataset. Aparece de forma ordenada, ¿no? También las estamos ordenando en el eje Y. Aquí estamos agregando una condición de color, ¿no? El color, bueno, va a tomar este valor, ¿no? Los rectángulos, dependiendo de esta correlación, van a tener un determinado color, ¿no? Desde rojo hasta azul, ¿no? En el rango de -1 y 1, que es el rango que puede tomar una correlación, ¿no? Entonces, vemos que los valores que están más cerca al medio, pues tienen un color más claro, y los valores que, bueno, en este caso tenemos los azules perfectos, que obviamente la variable con su misma variable van a tener una correlación perfecta. Y aquí vemos pues una correlación, bueno, un poco cerca al -0.5. Por eso se ve un poco más de color rojo, ¿no? Y aquí estamos colocando justamente el texto, ¿no? Estamos considerando para el texto también a la columna correlación y estamos aplicándole un formato, ¿no? Si esa correlación es mayor a 0.5, pues que se muestre de color blanco, ¿no? Y si la correlación es menor a 0.5, o sea, caso contrario, que se muestre de color negro. ¿Por qué? Porque aquí los colores más claros llegan desde 0 hasta 0.5 o -0.5, ¿no? Entonces todo lo que está acá debe tener letra de color negro, mientras que lo que está por acá y acá debe tener letra de color blanco, ¿no? Y finalmente estamos juntando tanto el gráfico como el texto, y este es el gráfico de calor que, bueno, nos está resultando, ¿no? Nos dice de que las variables en sí no tienen ninguna correlación entre sí, ¿no? Una buena práctica es que nuestras variables que van a explicar, en este caso, esta variable default,
entre sí no deban estar correlacionadas, pero sí nos interesa de que esas variables estén correlacionadas con default, ¿no? En este caso, no vemos una correlación muy fuerte entre la mayoría de las variables, pero entre credit history y default sí vemos una ligera correlación, ¿no? Que es justamente lo que habíamos visto en este gráfico. Entonces, ya más o menos viéndolo visualmente, sabemos que Credit History va a ser una variable muy importante para determinar si la persona, o sea, si la persona pagará el préstamo en el plazo acordado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algunos pasos previos que vamos a realizar antes de pasar a la etapa de entrenar nuestro modelo. Lo primero que vamos a hacer es transformar la columna term, periodo, que tiene valores 65 y 36. Vamos a transformarla en una columna binaria, ¿no? Entonces, 1 vendría a ser si es que el periodo es 60 y 0 vendría a ser si es que el periodo es 36. Después, lo que vamos a hacer es transformar estas dos columnas, ¿no? Estas dos columnas, que era ingreso y préstamo solicitado, están en su valor entero, por así decirlo. Vamos a transformarlas a su logaritmo, ¿no? Normalmente se hace esto porque, por ejemplo, en el ingreso, ¿no? Lo normal es que haya personas, como comenté, ¿no? Que ganen, no sé, 1000, otras 4000, otras 8000, 20000 y así. Pero a medida que va subiendo, las distancias eh, se van volviendo un poco más anchas, ¿no? Pasas de 20000 a, yo qué sé, 80000 y de 80000 pasas a, 100, a, no sé, 200.000 y después pasas a medio millón. O sea, no puedes comparar esas distancias tan anchas que se hacen, que se van generando al final, ¿no? A medida que el ingreso va aumentando, con esas distancias tan cortas que se tienen al inicio, ¿no? De 1000, 2000, 4000, etcétera. Entonces, nosotros transformamos esos datos crudos, ¿no? Puros, a logaritmo para que esas distancias grandes que están al final, como que se metan todas dentro de un mismo saco, ¿no? O sea, no es que sea exactamente igual que una persona gane 1 millón a otra persona que gane 100.000, pero podría decirse que su diferencia no es tanta como los 900.000 que parecen, ¿no? Entonces, para eso se aplica el logaritmo y la misma lógica podríamos aplicarla al préstamo solicitado, ¿no? Entonces, para estas variables que son de monto, lo adecuado es, lo adecuado es aplicarle logaritmo, ¿no? En este caso, acá dice log 1. ¿Por qué? Porque en caso el valor sea 0, se le aplica el logaritmo de 1, ¿no? Para que no dé menos infinito, ¿no? Sino de 0. Después de eso, lo que estamos haciendo es listar todos los campos, todas las columnas, y después las columnas que vamos a utilizar, ¿no? Que vamos a utilizar para predecir y las columnas, la columna que queremos predecir, ¿no? Los predictoras y la columna a predecir, ¿no? En este caso nos estamos quedando con la versión logarítmica de ingresos y de este préstamo solicitado y mantenemos la columna de periodo, pero ahora en formato binario y el historial crediticio, ¿no? Que también está en formato binario para predecir si es que el préstamo será pagado en el plazo estimado o no será pagado en el plazo estimado, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la parte de entrenar nuestro modelo. Para ello nosotros vamos a utilizar dos librerías. Una de ellas es MLflow y la otra es scikit-learn. En el caso de MLflow nos va a servir para registrar nuestro modelo, registrar los parámetros, las métricas, los artefactos, ¿no? De nuestro modelo para que después, una vez hayamos registrado todos los modelos que hayamos creado, podemos comparar y escoger el mejor modelo entre todos, ¿no? Después tenemos scikit-learn,
que básicamente nos da como plantillas, ¿no? De modelos de Machine Learning que nosotros vamos a utilizar para entrenar utilizando nuestros datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar nuestros datos en dos grupos. Un grupo para el entrenamiento y otro grupo para probar nuestro modelo entrenado, ya que si nosotros no tenemos un grupo para probar, no vamos a saber, no vamos a otorgar un puntaje de cuán bueno es nuestro modelo entrenado, ¿no? Entonces, para ello estamos utilizando la función train-test-split, una función de scikit-learn, que nos va a servir para separar una parte de nuestros datos para nuestras pruebas. Lo usual es escoger el 20%, ¿vale? Por eso que estoy colocando 0.2. Y le estoy colocando aquí un random state 42, porque si mañana o más tarde un compañero desea replicar esta misma separación aleatoria y quiere obtener los mismos resultados, esa persona tendría que colocar el mismo random state 42 y de esa manera no habría diferencias en lo que esa persona tiene y lo que yo obtuve. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro experimento utilizando MLflow. En MLflow la jerarquía es nuestro experimento, que es como nuestro proyecto, y dentro de nuestro proyecto hay runs, ¿no? De hecho, dentro de las runs pueden haber más runs, lo que se llama runs anidadas. Y aquí lo que estamos haciendo es, si el experimento ya existe, lo estamos eliminando. ¿Por qué? Porque si no lo eliminamos, todas las runs que nosotros vayamos a ejecutar después se van a seguir enlistando en ese experimento que ya existe y probablemente se haga una lista bastante larga. Entonces, como para empezar de cero, ¿no? Porque este es un ejemplo, un ejercicio de ejemplo, lo que estoy haciendo es eliminar el experimento y volverlo a crear. Aquí estamos activando el autolog, básicamente para que cuando nosotros estemos ejecutando nuestras runs, nuestros entrenamientos, se registren todas las métricas y parámetros de estos, ¿no? El autolog es una muy buena práctica porque así no tenemos que hacerlo nosotros manualmente. Sin embargo, vamos a ver que para la parte del testeo, de la evaluación de nuestros modelos, sí vamos a tener que registrar allí las métricas y parámetros manualmente. Ahora lo que vamos a hacer es crear un paso que estandarice nuestros datos, ¿no? ¿Qué sucede? Que si bien nosotros ya hemos transformado, por ejemplo, el ingreso, así como el préstamo solicitado a su versión logarítmica, aún estos datos no están estandarizados. ¿Qué quiere decir que estén estandarizados? Que la media de ambos, independientemente, esté en el cero, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir yo tengo un ingreso de 18 a decir yo tengo un ingreso de 7 por encima de la media. Entonces, para pasar de ese ingreso de 18 a hablar de ingresos por encima o por debajo de la media, es necesario estandarizar nuestros datos. Y eso es justamente lo que estamos, la función que estamos creando en esta celda, ¿no? Ahora ya vamos a crear nuestro primer run, nuestro primer entrenamiento, nuestro primer modelo. En este caso, el modelo es un modelo de regresión logística. Básicamente, un modelo de regresión logística es tomar las variables predictoras, crear una ecuación con ellas, en donde cada variable predictora va a estar multiplicada por un valor, y la idea es que se encuentren los valores más óptimos que me predigan correctamente si es que la persona pagará dentro del plazo estimado o no pagará dentro del plazo estimado. Aquí estamos diciendo que repita la ecuación 1000 veces, ¿no? Los parámetros de la ecuación 1000 veces, los valores, hasta encontrar el mejor conjunto, ¿vale? Y adicionalmente estamos diciendo que tenga como random state 42.
ya que esta selección de valores es aleatoria. Entonces, si otra persona desea obtener los mismos resultados, tendría que colocar también random state 42. Y si se dan cuenta, todo esto está dentro de un pipeline, el cual está indicando que el primer paso debe ser esta estandarización que les comenté antes, y después ya realizaría el entrenamiento del modelo. Y aquí justamente es donde estamos llamando a este pipeline. Después aquí estamos pidiéndole, ¿no?, que tome la data de prueba, por así decirlo, para evaluar qué tan bueno es nuestro modelo entrenado. Aquí estamos imprimiendo el resultado de esa evaluación y aquí lo estamos capturando como diccionario. ¿Por qué lo estamos capturando? Porque, como les comenté antes, Autolog únicamente registra las métricas de lo que viene a ser el entrenamiento del modelo, pero como estas son métricas de evaluación del modelo, vamos a tener que registrarlas manualmente. Bien, ahora vamos a explicar un poco cómo es que se evalúan los modelos de Machine Learning, ¿no? Voy a proceder a explicar lo que es la precisión, lo que es el recall y lo que es el F1 score. Bien, básicamente la precisión es de lo que el modelo dijo que era 0, cuántos de esos realmente eran 0. De lo que el modelo dijo que era 1, cuántos de esos realmente eran 1. Mientras que el recall es de lo que verdaderamente era 0, cuánto el modelo predijo que era 0. Y de lo que verdaderamente era 1, cuánto el modelo predijo que era 1. ¿Vale? Para explicar esto voy a colocarme en dos escenarios, ¿no? El primer escenario es que el modelo es bastante optimista. Digamos que el modelo tiende a decirle a las personas que llegan, ¿no? Digamos que es un banco, que llegan al banco a solicitar un préstamo, tiende a decirles que sí son personas que pagarán el préstamo en el plazo estimado. Mientras que para algunas, ¿no? Obviamente casos ya extremos, por ejemplo, personas que ni siquiera tienen documentación o que ni siquiera tienen una propiedad o algo que respalde que van a pagar el préstamo, les está diciendo que no. Entonces, digamos que el inspector del banco revisa de esa persona, ¿no? Le interesa saber de las que, o sea, de los que dijo que no, cuántas acertó. Entonces, ve y revisa y encuentra que el 70% o 69% de las personas que dijo que no debían recibir el préstamo, 69% realmente no debían recibir el préstamo. Entonces lo felicita, ¿no? Porque este es un puntaje bastante alto. Pero se está olvidando del resto de la historia. Porque pueda que muchas personas que no deberían haber recibido el préstamo, eh, el modelo le dijo que sí debían recibir el préstamo, ¿no? Y puede que acá solo salga 66, no salga tan bajo, porque esas personas que no debían recibir el préstamo realmente son menos, ¿no? Son menos, son solo 107 de los 250, ¿vale? Entonces, aparentemente, si nos fijamos solo en la precisión, la persona está haciendo las cosas bien, pero para contrastar este sesgo de permisividad es necesario evaluar el recall, ¿no? El recall es prácticamente lo opuesto a la precisión. Vamos a ponernos en otro escenario, ¿no? En el escenario de una persona muy restrictiva, ¿no? Que tiene la tarea de decidir si es que la persona recibe el préstamo o no recibe el préstamo. Entonces, en ese escenario, esa persona, al mínimo detalle que considere que esa persona no va a pagar, le niega el préstamo. Entonces, recuerden que el recall evaluaba de los que realmente, no en el dataset, de los que realmente no debían recibir el préstamo, cuántos realmente acertó.
Entonces, como le está diciendo no a la mayoría, de los que realmente eran no, pues va a tener un puntaje muy alto, ¿no? Digamos acá 0.70, 0.80. Pero, ¿cuál es el problema de eso, no? El problema de ser demasiado restrictivo es que también estás perdiendo clientes, porque a muchos de los que sí te iban a pagar, les estás diciendo que no. Entonces, tiene que haber un equilibrio tanto del optimismo, de la precisión, como de la negatividad del recall. Y básicamente ese equilibrio se calcula con el F1 score, ¿no? El F1 score básicamente es un promedio armónico entre la precisión y el recall. Obviamente no hay un F1 score perfecto. Tú vas a decidir si vas a tirar un poco más hacia la precisión, o sea, hacia permitir que más clientes obtengan el préstamo. De repente eres una empresa que recién está creciendo y deseas más clientes, o de repente ya eres una empresa consolidada y deseas filtrar lo máximo posible, ¿no? Siempre se va a tener que decidir sobre qué lado, sobre para qué lado tú te inclinas, ¿no? En cuanto al support, lo que nos está diciendo es la cantidad de valores que tenía este dataset de prueba de testeo, tanto para los que eran cero como para los que eran uno. En total son 250 y 143 eran cero y 107 eran uno. El accuracy básicamente es como la precisión, pero la precisión o sea, del total, ¿cuánto acertó, no? Del total acertó un 67%. Después tenemos el promedio macro, por así decirlo, que básicamente es un promedio ponderado, ¿no? De esto, con sus respectivos pesos, y lo está colocando en cada columna, ¿no? Después tenemos el promedio weighted, que básicamente es un promedio sin considerar los pesos, ¿no? Es la suma de todas las categorías entre la cantidad de categorías, ¿no? En este caso, entre dos, ¿no? La suma de estos dos entre dos. La suma de estos dos entre dos. Muchas veces tenemos grupos muy pequeños que no queremos dejar de lado, que tienen muy poco peso, por así decirlo, y queremos darle el mismo peso a todos los grupos, ¿no? Así uno sea muy pequeño, así otro sea muy grande. Entonces para eso nos sirve el promedio weighted, ¿no? En este caso, lo que más nos interesa vendría a ser esta parte y el promedio macro, ¿no? Bien, ahora voy a pasar al siguiente modelo, que es un árbol de decisión. A diferencia del anterior, que era una ecuación, ¿no? No sé si recuerdan. El modelo de árbol de decisión básicamente son como diagramas de Venn, donde vamos a ir creando subgrupos y subgrupos y subgrupos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestros datos tenemos una columna que indica si es que la persona tenía historial crediticio o no tenía historial crediticio. Si el modelo considera que esa variable es importante, va a crear dos grupos, ¿no? Una de las personas con historial crediticio y otro de las personas sin historial crediticio. Dentro de esos grupos va a seguir separando en grupos. Por ejemplo, las personas que ganan más de 8.000 con las personas que ganan menos de 8.000. Ahí ya tendría cuatro grupos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros lo que estamos diciendo es que profundice hasta 5 veces. Entonces, eso sería aproximadamente 2 elevado a la quinta. Serían 32 grupos, ¿no? Y cada grupo va a tener definido ya el valor de cero o el valor de uno, ¿no? Si entra en este grupo la persona, podemos decir que sí va a pagar el préstamo. Si entra en este grupo la persona, podemos decir que no va a pagar el préstamo, ¿vale? Entonces, así es como funciona el árbol de decisión.
En este caso, si nosotros revisamos los resultados de este modelo, vamos a ver que son inferiores a los resultados que obtuvimos en el modelo de regresión logística. Básicamente porque el árbol de decisión destaca más cuando los datos son heterogéneos, donde hay muchas columnas, donde hay mucho de dónde clasificar. En este caso, como no hay mucho, los resultados son inferiores. Nosotros habíamos visto que nuestros datos estaban distribuidos de forma uniforme. Esa podría ser una razón por la que este método no nos está dando tan buenos resultados. Y sobre el siguiente modelo, que es el Random Forest, podríamos decir que es una versión evolucionada del árbol de decisión, ¿no? Porque como indica el nombre, bosque aleatorio ya no es solo un árbol, sino son varios. Lo que hace básicamente es a cada árbol, ¿no? Distribuirle un dataset distinto o una muestra del dataset distinta y en este caso, por ejemplo, estamos diciéndole que sean 100 árboles, ¿no? Después cada árbol va a tomar una decisión. Al final, el bosque va a tomar una decisión, la decisión de la mayoría, ¿no? Si la mayoría de árboles dijo que esa persona con esos datos no debía recibir el préstamo, pues no recibe el préstamo, ¿no? Y así. Este Random Forest es muy bueno, vendría a ser mejor que el árbol de decisión. Sin embargo, también depende, por ejemplo, de la cantidad de datos que tengamos. Si son muy pocos, pues no va a tener mucho de dónde sacar. Entonces, en este caso, si bien da mejores resultados que el árbol de decisión, los resultados no son tan buenos como los de la regresión logística. Entonces, básicamente, lo que quiero dar a entender aquí es que no necesariamente un modelo, por más complejo que sea, va a ser mejor que los otros. En Machine Learning siempre es bueno eh, escoger modelos que sean simples, pero que puedan de alguna manera resolver el problema, ¿no? En caso esos modelos no puedan resolverlo, ya trabajamos con modelos más complejos, ¿no? Que consumen más recursos. Revisando los resultados, o sea, en términos generales, el modelo que más éxito tuvo fue el de regresión logística. Y este es el modelo que, bueno, vamos a revisar en la sección de experimentos para luego poder publicar y poder usar desde este otro notebook. En esta sección de experimentos, voy a abrirla en una pestaña nueva. Después de que nosotros hayamos ejecutado todas las celdas de cada modelo, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver primero nuestro experimento. ¿De dónde sale este nombre? Nosotros, aquí, justo en celdas anteriores, definimos que el nombre de nuestro experimento iba a ser experimento 1, ¿no? ¿De dónde nosotros sacamos esta ruta? Debemos hacer lo siguiente. Debemos ir a esta sección donde está nuestra carpeta. Acá vemos que sale nuestro correo. Bueno, sí, que el correo con el que nos creamos la cuenta de Databricks. Y aquí entre los tres puntitos copiamos el full path y lo pegamos acá. Pero aquí vamos a borrar esta parte de Workspace que está al inicio. Después, lo ideal, o lo que yo hice fue crear una carpeta, ¿no? Acá también podemos crear una carpeta en esta ruta. Y le puse Create Folder y le puse Credit Scoring, ¿no? Y se creó la carpeta y agregué un nombre para mi experimento. Entonces, al correr esta línea de código, estamos creando nuestro experimento, ¿no? Esto recuerden que lo coloqué para eliminarlo si es que ya existía, pero esta es la línea que está creando nuestro experimento y por ello nosotros podemos ver nuestro experimento aquí. Si nosotros hacemos clic en nuestro experimento, vamos a encontrar las tres ejecuciones que hemos creado, ¿no? En cada celda
¿no? De cada modelo tenemos esto, ¿no? MLflow, Start Run y el nombre. Entonces cada una de esas es la que está aquí. Si nosotros abrimos una aleatoriamente, ¿qué es lo que encontramos acá? Son las métricas y los parámetros, ¿no? En este caso tenemos un montón de métricas porque utilizamos el autolog. Recuerdan que aquí activamos el autolog y el autolog básicamente empieza a registrar todas las métricas y parámetros de entrenamiento del modelo, ¿no? Pero a su vez nosotros agregamos cuatro, cuatro métricas adicionales del test del modelo para ver qué tan bueno es. Y esas cuatro métricas justamente son las que aparecen aquí. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos, bueno, las métricas. Aquí están, digamos, de forma más visual. Tenemos los artefactos. Aquí básicamente se está guardando el modelo. Cuando nosotros registremos el modelo, automáticamente MLflow va a reconocer que el modelo está dentro del RAM y lo va a tomar para poder desplegarlo, porque básicamente ese es el fin, ¿no? Entrenar el modelo y después poder usarlo. Asimismo, en artefactos, nosotros tenemos en este caso otros archivos, ¿no? Por ejemplo, imágenes. Nosotros para este RAM o para cualquier RAM, también podemos agregar imágenes, archivos, o sea, así como agregamos aquí métricas adicionales, también podemos agregar artefactos adicionales, ¿no? En caso lo necesitemos. Y bueno, habíamos dicho que de todas las runs, la run que íbamos a escoger era la de regresión logística. Para registrar esta ejecución, este run, vamos a darle aquí donde dice Register Model. Vale, aquí, bueno, yo previamente ya había registrado este modelo. Recuerden que al principio yo les dije que creasen, además del esquema bronce, creasen otro esquema llamado Models. Entonces es justamente este esquema en donde vamos a guardar nuestro modelo, ¿no? Para poder registrarlo simplemente colocan el catálogo, en este caso Credit Scoring. Dentro de Credit Scoring vamos a utilizar el esquema Models. Y dentro del esquema Models, bueno, yo voy a llamar al modelo igual, ¿no? Credit Scoring. Y le doy registro. ¿Dónde es que se ha registrado este modelo? Si nosotros volvemos a nuestro notebook y revisamos aquí en esta parte de catálogo, vamos a ver que dentro de nuestro catálogo Credit Scoring del esquema Models va a aparecer aquí justo el modelo que acabamos de registrar. ¿Y dónde es que nosotros encontramos este modelo? Podemos encontrarlo aquí, pero también podemos encontrarlo acá, en esta parte donde dice Models. Entonces voy a abrirla en una nueva pestaña. Acá tengo mis dos modelos, pero este fue el que yo hice antes, pero este es el que yo acabo de crear, ¿no? Entonces hago clic aquí, en este modelo, y voy a servir este modelo, ¿no? Es necesario que nosotros lo sirvamos, o sea, una vez que lo hayamos ya registrado. Al registrar tú puedes crear versiones, ¿no? Es como ya el modelo listo en producción, por así decirlo, ¿no? Todo lo que hacíamos en experimento era como desarrollo, pero una vez que está en esta sección ya está como que en producción. Pero si deseamos nosotros ya compartir este modelo, le damos clic acá, ¿no? En Serve this model. Aquí en Serve this model nos pide, bueno, primero el nombre del modelo, porque eso va a ir en la URL. En este caso voy a ponerle el mismo nombre, Credit Scoring. Aquí nos dice qué versión es. Vamos a dejarlo como versión 1, vamos a dejarlo como tipo CPU, porque hay otros que necesitan GPU, ¿no? Necesitan una tarjeta gráfica, pero en este caso no es necesario. Aquí lo dejamos tal cual como custom. Aquí
dejamos la máxima concurrencia, es decir, cuántas ejecuciones a la vez puede estar realizando nuestro modelo, en este caso 4, o sea, 4 solicitudes, es lo mínimo que, si yo pongo 2, por ejemplo, no me permite, lo mínimo que me permite es 4. Aquí dejamos activo esta opción, Scale to Zero. Básicamente lo que hace es que si el modelo no se está utilizando, como que lo apaga, ¿no? O sea, y te ayuda básicamente a ahorrar recursos, ¿no? Y bueno, todo lo demás lo dejamos tal como está y le damos en Create. Como ya tengo el nombre Create Scoring, no me permite. Voy a ponerle Create Scoring 1, ¿vale? En mi caso. Y le voy a dar Create. Bien, aquí el modelo como que está deployándose, está como sirviéndose. Más o menos demora entre 3 a 5 minutos, así que vamos a esperar a que termine. Ahora que nuestro modelo está listo, lo que vamos a hacer es ir a esta sección donde dice Use. Vamos a hacer clic ahí y nos especifica aquí por defecto cuatro formas en las que lo podemos usar, ¿no? A través de JSON, a través de un curl, a través de Python o a través de SQL. En este caso, como quiero utilizarlo dentro del mismo Databricks, voy a utilizar esta opción de usarlo o llamar al modelo a través de Python. Básicamente lo que se hace es copiar todo este código, ¿no? Se copia este código y ahora sí vamos a ir al segundo notebook, ¿no? Al Credit Scoring 2. Bien, para llamar a ese modelo vamos a, bueno, aquí yo ya tengo todo el código listo, pero básicamente lo que deben hacer es crear una nueva celda, pegar ese código, ¿sí? En ese código lo único que deben modificar es esta parte, ¿no? Porque necesitan un token para poder utilizar ese modelo, ¿no? Ya sea que estén fuera de Databricks, si ustedes utilizan el token van a poder llamar al modelo. Para obtener el token, voy a duplicar esta pestaña y voy a ir a mi perfil, voy a ir donde dice Settings, voy a ir donde dice Developer, aquí User Developer, y aquí donde dice Access Token voy a ir aquí donde dice Manage y voy a crear un nuevo token, ¿no? Generate New Token. Aquí pongo Credit Scoring y le digo que el token tenga un ciclo de vida de un solo día. Acá voy a poner All APIs, ¿vale? Esta opción de All APIs para que no nos limite. Voy a borrar esto y voy a darle en generar. Entonces me va a dar una especie de código, bueno, que es el token. Voy a copiarlo. Este token solamente se muestra una sola vez, así que ténganlo muy presente de copiarlo. Y lo voy a colocar en mi notebook. Lo colocaría justamente acá, ¿vale? Quitaría todo esto, y lo pego. Y nada más, es la única modificación que debemos hacer. Este código que yo tenía lo voy a comentar. Y aquí, bueno, simplemente estoy llamando al modelo con estos datos, ¿no? Le estoy diciendo qué sucede si un cliente tiene de ingreso 17.000, solicita un préstamo de 16.000 a 5 años y si tiene historial crediticio, ¿no? Aquí le estoy aplicando las transformaciones necesarias que habíamos realizado en el ejercicio, por ejemplo, que el ingreso esté en logaritmo, que el préstamo solicitado también esté en logaritmo y el término, o sea, o el periodo esté en 0 y 1, ¿no? Ya teniendo todo como un data frame,
lo que hago es pasárselo al modelo, ¿no? A Score Model, que es justamente el que hemos definido acá, y le digo que si el resultado es uno, al cliente se le debe denegar el préstamo, y si el resultado es cero, al cliente se le debe aprobar el préstamo. Entonces voy a ejecutar todo este código para ver qué es lo que nos dice. Una vez ya terminó de correr, lo que está concluyendo, ¿no? Bajo este modelo que acabamos de subir o de registrar, es que el préstamo debe de negarse, ¿no? Entonces, obviamente esto eh, debería ser usado, ¿no? Fuera de Databricks. La idea es que funcione fuera, ya sea en una página web, o ya sea a través de otra aplicación. Pero lo estoy haciendo aquí mismo en Databricks para simplemente explicar cómo funciona, ¿no? Acá no solamente podríamos pasarle un único caso, podríamos pasarle incluso un archivo CSV, ¿no? Podríamos con Python adaptarlo para que funcione como un archivo CSV. Y bueno, eso sería como que, eh, digamos, la magia de MLflow, ¿no? Publicar un modelo de Machine Learning allí mismo y poder utilizarlo, ¿no? Bien, y como para detener el modelo manualmente, vamos aquí donde dice Serving, hacemos clic en el modelo que creamos, en mi caso Credit Scoring 1, y le doy Stop, ¿no? De esa manera ya no va a seguir consumiéndote recursos. Y bueno, eso habría sido el video, habría sido todo el ejemplo, todo el ejercicio de Machine Learning dentro de Databricks. Y espero realmente que les haya servido mucho. Ya saben, si les gustó, pueden dejar un like, pueden dejar un comentario si gustan. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por haber visto este video.